Fintech es el sector de startups más grande de Latinoamérica. ¿Sabías qué es el Open Banking y cómo podría acelerar aún más el crecimiento e impacto de Fintech en nuestra región? Para conversar sobre estos temas, quiero dar la bienvenida a Pablo Viguera, cofundador y co-CEO de Belvo, la plataforma de Open Banking líder en Latinoamérica, cuya API es la forma más fácil para que los usuarios conecten sus cuentas bancarias a una aplicación. Belvo pasó por la aceleradora Y Combinator y levantó una serie A de $10 millones liderada por Kaszek Ventures y Founders Fund, el fondo de Venture Capital fundado por Peter Thiel, cofundador de PayPal. Tienen que quedarse hasta el final. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este podcast de Startupeable. ¿Cómo estás hoy? Hola Enzo, muy bien, fenomenal. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Genial, gracias a ti. Entonces vamos a empezar con la pregunta que siempre me gusta hacer a todos nuestros invitados. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups? Sí, buena pregunta. Y la verdad es que, vamos, yo vengo de un perfil bastante tradicional, ¿no? En el sentido de que yo empecé mi carrera hace más de 10 años en el mundo de los servicios profesionales, en el mundo de la banca de inversión, ¿no? Entonces trabajaba en Londres, en Merrill Lynch, haciendo M&A para compañías de Internet, ¿no? Entonces tenía como el ángulo ese de conocer un poco el mundo de Internet, todo el mundo de la tecnología desde ese ángulo. Y tuve la gran fortuna de que empecé a trabajar con una gran compañía de Internet, que en ese momento pues tampoco era lo relevante que es hoy en día, que es Naspers, y les asesoramos en la compra de un par de compañías en LATAM. Eso fue allá por 2010 y ahí se me encendió un poco la chispa, ¿no? De, wow, es que esto de Internet es mucho más que PowerPoints y que modelos de valoración en Excel. Y ahí fue un poco lo que me picó la curiosidad, ¿no? Pues interactuar con equipos de gestión, con fondos de venture capital, con management teams, haciendo todo el due diligence y demás. Y entonces, después de la experiencia, que fue un poco el catalizador, me fui a Estados Unidos a hacer un MBA y ahí es donde empecé a explorar, ¿no? Empecé a explorar un poco pues, qué es lo que quería hacer, dónde me veía, empezar a experimentar, empezar a conocer gente, etcétera, ¿no? Y desde que estuve ahí, pues 2011, 2012, pues desde entonces está en el mundo de la tecnología. Ya sea, pues bueno, montando, creando o escalando compañías tecnológicas, startups, etcétera, ¿no? En los últimos 4 años específicamente en FinTech. Genial. ¿Y cómo de allí das el salto a España, a Latinoamérica, perdón? Sí, bueno, la verdad es que el estar en Estados Unidos, al final, una de las grandes ventajas, ¿no? Y la gente siempre me pregunta, oye, pero el tema del MBA, pues como de útil es en el contexto de montar temas en Internet o montar compañías en tecnología o incluso trabajar en compañías tecnológicas, ¿no? Y a mí lo que me dio mucho es como el ángulo completamente global, ¿no? El ángulo global y el network también global, en el sentido de, oye, puedo ir a cualquier parte del mundo, crear una compañía y que tenga sentido, ¿no? Y escalarla. Y entonces eso me dio como ese contexto y bueno, y entonces pues empecé a crear compañías o empecé pues a tener experiencias en el mundo de Internet en diferentes regiones. Pues mi primera experiencia fue con Rocket Internet en el sudeste asiático. Nunca había estado en el sudeste asiático. Fue un poco expedición estilo paracaídas de, oye, hay que montar esta compañía en Malasia, let's get it done, ¿no? Y fue un poco también un bootcamp, ¿no? En el sentido de, oye, no soy de ahí, no conozco a nadie ahí, pero hay que sacar esas castañas de fuego y hay que adaptarse, ¿no? Entonces también es una historia como muy de adaptabilidad, te diría, ¿no? Y de hacer mucho con poco y hacer mucho siendo un newbie completamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, con diferentes experiencias, luego monté una compañía, una startup, es una startup en España. Luego estuve también en España con Revolut. Y después de eso, justo donde conocí a mi co-founder, a Uri, en Belvo, estuvimos liderando una compañía de peer-to-peer payments, ¿no?
en el sur de Europa, que se llama Verse, que ha sido comprada hace poco por Square, que básicamente es como un Venmo de pagos entre personas. Y ahí lo que exploramos en su momento era, como una vía de crecimiento, exploramos la posibilidad de crecer el negocio en Latinoamérica, ¿no? Pues bueno, al principio dices, pues oye, sur de Europa, España, Portugal, tiene sentido Latinoamérica, ¿no? Pues lo típico que se piensa siempre, ¿no? Afinidad cultural, idioma, etcétera, etcétera. Rápidamente nos dimos cuenta de que no era tan buena idea el hecho de expandir Verse a Latinoamérica por un cúmulo de factores, ¿no? El primero, porque había mucha competencia en el mundo de los pagos peer-to-peer, ya sea pues incumbentes o players legacy, pues tipo los mercado pagos con sus wallets, etcétera, o incluso pues los grandes challengers, ¿no? Que ya tienen como mucha capitalización y tienen ya mucha masa crítica, ¿no? Los Nubank, los Wallace, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nos dimos cuenta es que la región carecía absolutamente de una infraestructura, ¿no? De una infraestructura que nosotros teníamos que usar para acceder a datos y para poder pues, mover dinero, ¿no? Y que si queríamos lanzar Verse en Latinoamérica tendríamos que construirlo pues, de cero, prácticamente, ¿no? Es un poco la infraestructura que básicamente o en gran parte soluciona Velvo, ¿no? Y luego además también nos dimos cuenta, hablando con muchas compañías fintechs y con muchos fundadores, que era un problema bastante común y que era un pain bastante grande, el hecho de no tener esta infraestructura para acceder a datos para poder crear o productos que no pueden existir sin estos datos o mejorar estos productos, ¿no? Entonces ahí se nos encendió la bombilla de decir, oye, esto es una oportunidad extremadamente interesante, hay una demanda muy grande en el mercado, hemos creado tecnología parecida y además contamos con la experiencia de venir de un contexto como el europeo, donde todo lo que es Open Banking, Open Finance, pues lo hemos vivido en primera persona, ya sea del lado desarrollador, del lado consumidor, y podemos aplicar también todo esto, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino que nos lleva a LATAM, y montamos la compañía entre México y Barcelona en mayo de 2019, o sea, hace 18 meses. Qué interesante lo último que decías. Justo escuchaba una de las últimas entrevistas que dieron, creo que de hecho estabas tú y Uri, y donde hablaban de cómo, o sea, de algún modo Verse, Setup en Verse juntos fue su fase exploratoria de la idea detrás de Velvo, y cómo se dieron cuenta que el tema de fintech B2C en Latinoamérica estaba muy desarrollado, pero en B2B casi no había nada, ¿no? Y sobre todo en infraestructura pues estaba vacío. Sí. Quiero meterme un poco algo que tú, como invitado español, pues en Latinoamérica puedes darnos más contexto que otros invitados. Y es que, digamos, en los últimos años, los lazos entre el ecosistema de startups de España y Latinoamérica han estado creciendo, y cada vez son más las startups españolas que pues ven a nuestra región, a Latinoamérica, como un segundo mercado objetivo, incluso tal cual nos contabas tú con Verse, antes que otros países de Europa, ¿no? Y pues ahí están Cabify, Globo hace unos años, ahora ustedes, Bnext, Lana, The Power MBA, entre otros. Cuéntanos un poco del ecosistema startup español, qué fortalezas ves, qué diferencias ves respecto a Latinoamérica. Sí, yo creo que el ecosistema startup o tecnológico en España, la verdad es que en los últimos, diría, 5 o 7 años ha crecido y se ha fortalecido muchísimo, ¿no? Yo creo porque, por un lado, ya ha habido una gran oleada de compañías exitosas, ¿no? Como pueden ser pues, compañías como, pues igual, de principios de los 2010, ¿no? Como pueden ser pues, Privalia, Social Point, Wallapop, etcétera, ¿no? Luego también pues, están los Cabify, los Rogue, a lo mejor son compañías que se están consolidando como más ahora, ¿no? Pero ha habido ya grandes historias de éxito y también grandes exits, como mucho talento también formado en esas canteras que luego está como pasando como a crear sus propias compañías, ¿no? Entonces ya como ha habido como esa primera oleada, te diría, eso es extremadamente positivo y extremadamente necesario también, ¿no? Para un ecosistema, como esa segunda oleada o segunda generación. También cada vez hay más financiación disponible, ¿no? De hecho, no sé si en lo que va de año, me parece que al menos 5 o 6 fondos en España han levantado nuevos fondos
de entre 70 y 120 millones de dólares o de euros cada uno, ¿no? Entonces, si lo piensas, al final eso es como pues casi 500 millones de firepower para financiar emprendedores españoles, ¿no? Lo cual es algo que es también sumamente necesario, ¿no? Entonces yo creo que el ecosistema está madurando y cada vez también hay más y mejor talento que va hacia el mundo tecnológico, ¿no? Lo cual también es extremadamente positivo. Sí, justo que mencionabas lo de los fondos, hace algunos días leí una nota donde mencionaban toda la cantidad de venture capital que se han levantado en fondos nuevos en España en este último año. Creo que incluso era mucho más, si no me equivoco, se acercaba a los 1.000 millones de euros. Y pues sí, que en pandemia se levanten tantos fondos tan grandes, te habla de una tendencia que pues es innegable y que incluso el COVID no la va a poder retener, ¿no? O si no fortalecer. Ahora, estoy seguro que muchos emprendedores españoles te preguntan acerca de Latinoamérica. ¿Qué les comentas de este mercado, digamos, desde tu perspectiva de emprendedor, digamos, extranjero llegando a Latinoamérica? Vamos, te diría que, o sea, yo creo dos mensajes principales, ¿no? Uno de motivar o como para empujar hacia, y otro como un poco más de detractor, ¿no? De un poco de como con cautela, ¿no? El primero, yo creo, el de la oportunidad es evidente, ¿no? O sea, al final Latinoamérica es un mercado, y sin meternos como en detalles como de verticales específicos, ¿no? Pero al final es un mercado de 650 millones de personas, donde todavía hay mucho por hacer, extremadamente conectado a nivel de penetración de smartphone. Pues bueno, al final es un mercado muy propicio para servicios digitales disruptivos de todos los colores, ¿no? Sin meternos como en cosas específicas que las podemos comentar más adelante, ¿no? De temas de finanzas, fintechs o lo que sea, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros. El otro mensaje, que yo creo que al final es un poco lo que nosotros vimos cuando decíamos, bueno, pues es que Verse tiene sentido en Latinoamérica, hablamos el mismo idioma, es la misma cultura. Yo creo que eso no tiene nada que ver, ¿no? O sea que el optar por un mercado internacional como Latinoamérica antes que Francia, por ejemplo, o antes que Reino Unido, para mí, siendo un fundador español con una compañía en España, con un mercado ya consolidado en España, no tiene sentido. O sea, tendría mucho más sentido expandir a países europeos, ¿vale? ¿Por qué? Por muchos temas. Cercanía, divisa, jurisdicción, etcétera, etcétera, ¿no? Son mercados también mucho más parecidos, yo creo, en cómo se hacen negocios, ¿no? Latinoamérica, nosotros por lo que hemos visto en comparación con nuestras experiencias en Europa, es completamente diferente, ¿no? Entonces tienes que estar como fully focused y solamente hacer Latinoamérica. Nosotros al final, aunque seamos españoles, nuestro negocio solamente es en Latinoamérica, ¿no? En México, en Brasil y en Colombia. Entonces por eso te digo que mi mensaje siempre es como por dos lados, ¿no? En plan de, oye, es una oportunidad enorme, pero que no es como tan fácil, no es tan obvio como decir, bueno, es que hablamos español o hablamos portugués, ¿no? Que muchas veces es como te diría como el shortcut que mucha gente hace, ¿no? En su mente. Sí, es la punta del iceberg, ¿no? Y de algún modo dejas de ver todo lo que está detrás. Qué buena observación, de hecho, no había escuchado un argumento de ese tipo, pero me hace mucho sentido. Ahora, bueno, de algún modo ya respondiste a esa pregunta, pero ¿qué framework o qué criterios le recomendarías a una startup española que utilice para decidir venir a Latinoamérica o no? Sí, yo te diría, o sea, fundamentalmente como meterse muy, muy, muy en profundidad en las bondades de su modelo y de su negocio, ¿no? En el sentido de, oye, mi modelo o mi negocio tiene sentido en el mercado al que voy. Pues por ejemplo, pues si a lo mejor es un tema fintech, pues igual todo lo que se ha hecho por construir algo en España, pues igual es igual de aplicable en algunos países de Latinoamérica o no, ¿no? Entonces yo creo que como meterse como muy en profundidad de, oye, ¿cuál es mi modelo? O sea, soy un e-commerce, soy una fintech, soy un marketplace, ¿cómo de similares son las condiciones en un sitio o en otro? O cuáles son los drivers y cómo de parecidos son los drivers de la demanda, de la oferta de un lado o de otro. Yo creo que sería importante, ¿no? Yo te diría, esos son como te diría el framework principal. Luego, evidentemente, también valorar el tema de, pues, competitivo, ¿no? El tema de,
pues no lo sé, por ejemplo, si eres un wallet o un neobanco o lo que sea, y dices, bueno, es que voy a ir a México porque es donde está la oportunidad, voy a ir a Brasil porque es donde está la oportunidad, pero es que igual ya hay 20 jugadores, o igual ya hay alguno con masa como crítica muy grande, ¿no? Entonces, igual ahí, pues igual es que hay otro mercado que tenga más sentido, ¿no? Entonces yo también ese tema de como el landscape competitivo es importante. Y luego, evidentemente, o sea, la parte de infraestructura también es crítica, ¿no? O sea, infraestructura de qué necesito para que mi negocio pueda despegar en las mismas condiciones en algún país de Latinoamérica versus lo que he tenido en Europa o en España, y cómo de fácil o cómo de viable es llegar a esas condiciones que me lo permitan, ¿no? Básicamente, esto es lo que nosotros veíamos en Verse, ¿no? Lo que nos echó para atrás, decir, oye, si yo quiero construir esto en Latinoamérica, si el tema competitivo se resuelve, etcétera, etcétera, ¿cómo de viable es hacer esto en base a lo que yo he adquirido, lo que yo sé, mi know-how y lo que he construido, ¿no? Porque igual te encuentras en una situación que tienes que construir un negocio completamente diferente. Y eso al final, pues, requiere recursos, requiere foco y es complejo, ¿no? Exacto, o sea, resumiendo tu punto puede que todas las variables de mercado, de tamaño de mercado, competencia, equipo, producto se cumplan, pero de pronto llegas y te das cuenta que, oye, la infraestructura que tenía en España, que puede ser de Open Banking o puede ser en e-commerce de logística o de pagos, pues de pronto en Latinoamérica no existe, ¿no? Entonces, claro. ¿Y la vas a construir? Pues esa es la pregunta, ¿no? De algún modo es la historia detrás de Velvo, ¿no? Qué gracioso. Súper, entonces ahora, justo aprovechando ese último punto, metámonos a Open Banking, ¿no? Que de algún modo es el tema que Velvo está introduciendo, creo, al ecosistema fintech de Latinoamérica, siendo los primeros y pues los más avanzados, sin duda. A ver, en episodios anteriores yo he conversado con founders de startups en sectores, digámosle, más sencillos de entender o más cercanos a la gente, como software as a service, o plataformas de e-commerce o marketplaces. Y ustedes están construyendo un producto con el que probablemente, y ustedes lo saben, menos gente está familiarizado. Porque aún cuando yo use, por ejemplo, como, no sé, tengo mi tarjeta de Nubank o algún otro banco digital, detrás de repente está funcionando Velvo, pero yo no me voy a enterar, ¿no? Y de algún modo es parte de la experiencia, ¿no? Que la tecnología sea tan seamless que el consumidor no tenga que darse cuenta de la magia que está pasando detrás. Entonces, en este sentido, cuéntanos brevemente la historia de Velvo, qué problema resuelve y de algún modo cómo cambian los servicios financieros antes y después de que ustedes habiliten el Open Banking. Sí, claro. Perfecto, sí. Si quieres, puedo empezar diciendo un poquito, o sea, qué es Velvo, ¿no? O sea, nosotros al final lo que somos una plataforma de APIs, de Open Banking o Open Finance, y nos podemos meter un poco también en esos temas como qué es Open Banking versus qué es Open Finance, ¿no? Más adelante. Y lo que permitimos es que desarrolladores o innovadores financieros, como decimos nosotros, que pueden ser fintechs, pueden ser bancos, pueden ser plataformas, pueden ser merchants, accedan e interpreten datos financieros de sus clientes, usuarios finales, ya sea para crear productos que no pueden existir sin esos datos, como puede ser, por ejemplo, una aplicación de finanzas personales o algo así, o mejorar experiencias en productos ya existentes, ¿no? Pues, por ejemplo, una plataforma que emite crédito, pues a través de tecnología Open Banking puede tener acceso a datos financieros que le ayudan a pues, tener una mejor visión de las finanzas de una persona, pueden tener una mejor visión del riesgo de esa persona, pueden tener mejores modelos de underwriting y luego al final pues pueden tomar una decisión más rápido, igual pueden aumentar el credit limit, pueden ofrecer un APR más competitivo y eso al final repercute en una mejor experiencia de uso para el cliente final, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Es la clave del Open Banking, más allá de lo que hacemos nosotros en México, Brasil y en Colombia, que es donde estamos operando a día de hoy, se resume en eso, ¿no? Es mejorar la experiencia del usuario final con productos y servicios financieros, ¿no? Gracias a el poder compartir abiertamente sus datos con
terceros con quien él o ella considere oportuno, ¿no? Y sí, al final el Open Banking es eso, es un movimiento de empoderamiento, ¿no? del usuario final de cara a servicios financieros terceros, ¿no? Genial. Un poco para recapitular lo último, dijiste APR, para quienes no sepan es el término en inglés para tasa efectiva anual. Entonces, de algún modo, Belbo permite que otras compañías financieras, fintechs, bancos, etcétera, a través de acceso a mayor datos, pues puedan hacer una mejora sustancial en sus productos en términos de mejores condiciones financieras, como una tasa menor, de repente un límite de crédito más amplio y en general mejores términos para el consumidor final. Ahora, he visto que Belbo está activamente publicando contenido sobre Open Banking y claramente se quieren posicionar como un líder de opinión en la región en este tema. De manera muy sencilla, explícanos, bueno, nos dijiste que Open Banking es un movimiento de empoderamiento, digamos, pero explícanos quizás un poco, de manera sencilla, más técnicamente, ¿qué es el Open Banking? Sí. Básicamente el Open Banking, un poco tal y como funciona Belbo, ¿no? De cara a desarrolladores, es que permitimos a aplicaciones terceras extraer y analizar datos de sus usuarios finales, ¿no? En el sentido de, pues imaginamos el flujo de una plataforma de lending, ¿no? O de una aplicación fintech de lending, donde te dice, oye, vas a sacar la tarjeta de crédito. No diríamos de qué color es la tarjeta de crédito, puede ser de cualquier color, para no dar nombres. Dame tu información, ¿no? Dame tu información. Entonces puedes decir, oye, pues soy Enzo, mi nivel de ingreso es esta es mi información personal. Y luego por detrás, la compañía de tarjeta de crédito lo que hace es que hace algunos checks y hace algunas validaciones, pues a veces con infraestructura existente, pues como puede ser buró de crédito o lo que sea, ¿no? Pero esa información no deja de ser, uno, bastante imperfecta y dos, no ofrece realmente una visión completa de Enzo financieramente hablando, ¿no? Entonces nosotros lo que permitimos a esta compañía de tarjeta de crédito es introducir un flujo muy sencillo a través de integración de nuestras herramientas, de SDKs, a través de conectando con nuestra API, de permitir que su usuario final se conecte, entre comillas, con la información de su banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la compañía fintech puede decir, oye, conecte con tu banco dentro de mi aplicación, tu banco principal puede ser BBVA, escoges BBVA en el flujo, te conectas con tu usuario y contraseña y ahí ya la compañía de crédito lo que hace es llamar a Belbo y le dice, Belbo, tengo esta información de mi usuario final, vete tú a BBVA a través de tu API, extrae esa información que te pido, que es relevante para mí, para asesorar, para ver, por ejemplo, el riesgo. Pues puede ser, dame un histórico de los 12 últimos meses de transacciones en su tarjeta o en su cuenta de cheques. O dame cuáles son los productos que tiene contratado en el banco. Dime cuál es la evolución del balance de su cuenta de tarjeta de crédito principal, etcétera, ¿no? Eso Belbo lo extrae y a través de nuestra API lo compartimos en un formato normalizado y enriquecido a nuestro cliente, ¿no? Que sería la plataforma de crédito. Y con eso, ahí ya el cliente puede tomar mejores decisiones de cara a su usuario final, ¿no? Genial. Y digamos, siguiendo este ejemplo, no solo sería el BBVA, ¿no? Ustedes podrían captar muchas más fuentes de información respecto de la alternativa donde una empresa no utiliza Belbo, donde ellos tendrían acceso a la información que yo les doy de repente completando en el app o dándoles de repente lo que se conoce como el CURP en México, acceso al SAT, de repente que es el servicio de impuestos, el buró de crédito, que son las dos fuentes más, digamos, estándar, pero que también son más limitadas, sobre todo en una economía tan poco bancarizada, donde tienes tantas otras fuentes de datos financieros que a primera vista no son financieros o no se consideran financieros, ¿no? Y pues pueden ser otros bancos digitales que utilizas, incluso hasta Rappi podría ser, ¿no? Digamos, podrían ver que en Rappi yo tengo tal consumo que de repente no lo vas a poder ver en mi banco y a partir de eso pues pueden tener un mejor perfil crediticio de mí como consumidor. Sí, absolutamente, ¿no? Y ese punto, de hecho, es lo que nosotros, como te diría,
como nosotros explicamos también un poco oye, ¿qué es Open Banking y qué es Open Finance, ¿no? Nosotros el Open Banking lo vemos como, al final, la capacidad de conectividad con el sector bancario, ¿no? Con el sector financiero formal. Que bueno, en ese sentido, pues nosotros a día de hoy tenemos más de 40 conexiones con diferentes entidades, 30 y pocas de ellas, sí, más o menos, serán con entidades bancarias, ¿no? Pero como dices, evidentemente la naturaleza de la región, ya sea México, ya sea Colombia, ya sea Brasil, hace que haya mucha información financiera por ahí fuera que puede ser relevante y que no pasa por los bancos, sobre todo si de lo que se trata también es que FinTech pueda ser una fuerza de inclusión financiera, ¿no? que lo es sin ninguna duda, y también nosotros también es parte de lo que fomentamos con nuestra infraestructura, ¿no? En el sentido de, hoy trabajamos con clientes que lo que hacen es se conectan con información de los rapitenderos o los conductores de Uber en sus wallets, que al final son plataformas que son casi como bancos. Nosotros extraemos esos datos, los normalizamos, se los servimos y ahí pueden tomar decisiones para crear productos para este colectivo, ¿no? Que al final pues mejora su bienestar financiero, aumenta la inclusión y ese es un punto donde hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, y donde también nosotros nos estamos enfocando muchísimo, ¿no? En todo lo que son cómo pasas del Open Banking al Open Finance, ¿no? O sea, qué tipo de fuentes son relevantes también para explicar financieramente a una persona, que pueden ser cosas que a lo mejor como, no sé, facturas de la luz, no sé, CFE, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay un universo por descubrir, por normalizar y por apificar también, ¿no? Genial. Vale. Ahora, en una de tus últimas entrevistas hablabas de cómo el problema no vamos a decir el problema del Open Banking, sino el problema de la falta de información, acceso a información que nos permita construir más y mejores productos financieros, varía mucho entre país por la regulación, un lado, por las distintas fuentes de información, que justo está alineado a lo que estábamos hablando, también por el comportamiento de los bancos, porque hay bancos que pueden estar más, abiertos a compartir su información versus otros que no tanto. Entonces, brevemente explícanos las diferencias y semejanzas en infraestructura de Open Banking, aunque suene un poco contradictorio, que hay entre países como México en comparación a Brasil y Colombia, que son los otros mercados donde ustedes han estado, y de algún modo cómo eso se relaciona con por qué empezaron en México y por qué no empezaron, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Como a nivel de plan de expansión de Belbo. Sí, ahí yo creo que una similitud muy fuerte y tal vez la principal entre todos estos países es que los bancos tienen mucho poder, ¿no? Y hay un conglomerado muy potente de muy pocos bancos que tienen pues un gran share de depósitos, de crédito, etcétera, ¿no? Y que en parte también a lo mejor puede explicar la baja bancarización, ¿no? Por la carencia de incentivos, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, cuando decíamos antes el tema del empoderamiento del usuario final, eso no deja de ser, al final, democratización también, ¿no? del acceso a productos financieros, ¿no? Entonces, esa infraestructura que existe, pues bueno, incluso más allá de los países en los que estamos nosotros, ¿no? Incluso también en Chile, en Perú, o sea, en todos lados, ¿no? No te encuentras ningún país en Latinoamérica donde haya más de 10 bancos que controlen pues gran parte del mercado, ¿no? Yo soy peruano y en Perú está el mercado con el banco con más share de todo Latinoamérica. En un país de toda Latinoamérica, que es el BCP, y tienen alrededor del 30-40% del mercado. Pues fíjate, sí, Perú es un caso también bastante interesante. Entonces yo creo que ese componente de partida hace que sea muy propicio el Open Banking en toda la región, ¿no? Entonces eso como punto principal, ¿no? Luego lo que también vemos, y una gran similitud, es que la fuerza también del movimiento FinTech es imparable también en los tres países, ¿no? Entonces del lado lo primero que comentaba era el lado de la oferta, ¿no? De qué hay de potencial de crear disrupción, y del lado de la demanda hay una fuerza similar en los tres países, ¿no? Hay innovadores FinTech,
pues bueno, solamente entre México, Colombia y Brasil pues hay 1.500 fintechs, creciendo a 20-30% anual el número de fintechs que se crean. Entonces esa fuerza también existe, ¿no? Y también tiene sentido el por qué estar o por qué plantear una compañía a nivel pan-regional, ¿no? que es nuestra visión. A nivel diferencias, te diría, pues evidentemente, ¿no? la regulación o el marco que puede hacer como de catalizador del movimiento de Open Banking es muy diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, en Colombia, donde operamos, no hay nada. Es puramente un movimiento de mercado, ¿no? Nosotros estamos ahí, estamos creando la categoría y no hay nada previsto en la regulación para que los bancos pues, puedan tener que compartir algún tipo de información o etcétera, ¿no? Luego México y Brasil, que son los países que están un poquito más avanzados al respecto, sí que tienen planes ya bastante avanzados y bastante en marcha de apertura del sistema bancario a través del compartir datos, ¿no? Son diferentes las iniciativas también, entonces hay que adaptar también la realidad de lo que creamos o cómo creamos el producto también en base a esas particularidades, ¿no? Pues, por ejemplo, una diferencia clara es que en Brasil Open Banking regulado como tal incluye temas de pagos, temas de mover dinero, que se llama en nuestro sector iniciación de pagos, ¿no? En México no se contempla, ¿no? Entonces los bancos no van a tener pues, que liberalizar, entre comillas, o abrirse en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final, y también como te comentaba, en el sentido amplio de lo que nosotros vemos que puede ser la categoría de Open Finance, al final el Open Banking no deja de ser una parte, ¿no? de ello. El regulador difícilmente va a poder llegar a abarcar todo, pero sí que vemos que en un escenario a 3, 5 o 10 años vista, las iniciativas del regulador van completamente de la mano de la visión del Open Banking como movimiento de mercado, ¿no? Que es empoderar del usuario final y democratizar el acceso, ¿no? Y eso es clave para también una adopción en masa, ¿no? Como se está viendo, por ejemplo, en Reino Unido o en Europa, ¿no? Y volviendo a la última pregunta que planteabas de por qué México, bueno, nosotros siempre hemos tenido una visión, o por qué México como primer mercado, nosotros siempre hemos tenido una visión pan-LATAM, ¿no? O sea, nosotros, como te comentaba, somos una compañía LATAM First, LATAM Only, o sea, no nos planteamos de repente bajarnos frontera, pero después vais a ir a África, Sudeste Asiática, a otros mercados emergentes. No, o sea, nosotros tenemos mucho, como se dice en España, ¿no? Mucho bacalao que cortar en la región y mucho trabajo por hacer y por crear, ¿no? Pero sí que siempre partimos con la visión de ser una compañía pan-LATAM, pero escogimos México por varias razones, porque evidentemente eran unos mercados principales, ¿no? de la región, sobre todo a nivel de innovación fintech, a nivel tamaño de mercado, a nivel de innovación, y entonces queríamos validar el modelo en un mercado. No tenía sentido, siendo un equipo de 5 desarrolladores, 6 desarrolladores, decir, pues de repente lanzamos en 3 países, ¿no? Porque al final nosotros, o sea, resumiendo mucho nuestro modelo o reduciéndolo como a lo más simple, no dejamos de ser un marketplace, ¿no? Donde tienes que crear oferta y crear demanda. Y eso, por lo general, tiende a ser muy, muy local o nacional, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, si tienes a día de hoy, si tenemos en Belvo una integración pues decías, ¿no? de BCP, por ejemplo, en Perú, si solamente estoy sirviendo a clientes en México, poco valor les va a aportar, ¿no? Entonces también se trata de dar como mucha liquidez, entre comillas, al mercado, ¿no? Conectar demandantes con oferentes. Y a día de hoy eso es local, ¿no? O nacional. Entonces, ese era también un punto importante. Y luego que, a ver, nosotros somos españoles, hablamos portugués de aquella manera, entonces era un poquito más fácil el tema del idioma, y también porque teníamos mucho mayor network y mucho mejor network para empezar, para rodar en México. Genial, que me gustó mucho esta metáfora que hiciste del marketplace, donde claro, tienes que, por cada integración en la que tú inviertes, digamos, tiempo y recursos de desarrollo, necesitas la demanda, ¿no? Si no, estás invirtiendo en integraciones que no van a ser utilizadas por tus clientes, a fin de cuentas. Entonces tienes que, digamos, un modo, calibrar ambos lados del marketplace, ¿no? Que es Belvo. Súper.
Ahora, en los últimos días, mientras preparaba la entrevista, estaba revisando Crunchbase, que es esta base de datos famosa de startups, y vi que en sus rondas semillas habían levantado capital de varios fondos semilla, además de un inversionista ángel cuyo valor parece muy estratégico para Belbo, que es David Vélez, el CEO y cofundador de Nubank, que es el banco digital más grande de Latinoamérica y, si no me equivoco, del mundo por número de usuarios. Sí. Cuéntame, ¿cómo lo contactaron y cómo llegaron a convencerlo de invertir en Belbo? Sí, la verdad es que tenemos, vamos, ante todo tenemos la gran fortuna y la gran suerte, ¿no? de contar con el apoyo de David. En este sentido, al final, como decías, no solamente es un referente por lo que ha creado con Nubank, sino que es un tío excepcional, ¿no? Y un gran compañero que tener, ¿no? A medida que crecemos Belbo, ¿no? La verdad que la historia de cómo contactamos con David pues viene a través del contacto de mi cofundador, de Uri, que estudió el MBA en Stanford, en el GSB, donde también lo hizo David, ¿no? Entonces, en un momento dado que estábamos justo por estas fechas todavía no, pero bueno, en enero de este año estábamos en San Francisco, en Y Combinator, y estábamos justo pues haciendo una pequeña ronda, un pequeño safe. Dijimos, bueno, ¿por qué no hablamos con David? Que al final pues, siempre nosotros hemos buscado el rodearnos tanto de los mejores fondos como también de operadores, ¿no? Al final el valor de un ángel operador es extremadamente grande, ¿no? Para nosotros y para una compañía como la nuestra, donde pues al compartir experiencias, batallas de pues, temas de infraestructura pues es muy, muy importante, ¿no? Entonces, le escribimos, yo creo que fue, pues, Uri consiguió su contacto, la base de datos de alumni de Stanford, le escribimos y hicimos un par de llamadas, le gustó lo que le contamos y que al final yo también encaja mucho con cómo se está creando Nubank, ¿no? Y con cómo se está creando Nubank como también como plataforma abierta, como plataforma de inclusión, como plataforma de democratización, ¿no? Entonces, como también muy alineado lo que, si igual hubiéramos llegado con un pitch de, oye, David, es que estamos creando un marketplace de X para Y, pues, oye, pues no lo sé, ¿no? Pero que también es como algo como muy, muy cercano a lo que él vive como día tras día, ¿no? Y así fue. Genial, claro, estaban muy alineados quizás más allá del propio negocio, básicamente en visión, ¿no? Y sobre todo cuando es un inversionista ángel, que es una inversión muy personal, porque de algún modo la persona está poniendo su propio dinero. Yo sí creo que el factor humano y conexión importa mucho para la decisión del inversionista, más allá del simple hecho que pueden pensar de que pueden obtener retorno con la inversión en tu compañía, ¿no? Ahora, su serie A la lideró Founders Fund, que quizás es uno de los fondos top 5 o top 10 de Silicon Valley y del mundo, que es el fondo fundado por Peter Thiel, que es uno de los cofundadores de PayPal y el famoso inversionista de Facebook. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso de pitcharle a Founders Fund y qué vieron ellos para invertir en Belbo? También la historia con Founders Fund fue interesante, ¿no? Se gestó un poco, diría, se gestó como pre-pandemia, ¿no? O sea, el primer contacto que tuvimos con Founders Fund fue, yo creo que por febrero de este año. Y de hecho nos reunimos en personas un par de veces antes de que el mundo cambiara, ¿no? Por así decirlo. Y fue interesante porque la conexión fue a través de un amigo personal, de un amigo nuestro, de Uri mío, que ha sido, pues te comentaba, ¿no? Antes, hablando del tema del ecosistema startup en España, él ha sido partícipe de al menos 3 de las grandes historias de éxito del ecosistema español, ¿no? Pues compañías como Privalia, como Wallapop, como Travelperk, siempre como CFO, ¿no? Wow. Y en Wallapop coincidió con una persona que es Matías, que es el partner de Founders Fund, y le habló de nosotros. Y pues también pues buscando también oportunidades por Europa, por Latinoamérica, pues le preguntó que si conocía a gente haciendo cosas interesantes cercanas a él y nos presentó. Entonces también fue un poco como, no sé, no te diría como random, evidentemente, pero fue a través de, que no fue un proceso formal, fue a través de una conexión personal, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y como te decía, nos reunimos un par de veces en persona, en San Francisco, en Barcelona,
y ahí hubo como bastante alignment, ¿no? Alignment a nivel de oportunidad, alignment a nivel de equipo, justo también a la época en la que estábamos en Y Combinator y bueno, y al final pues cuadró todo, ¿no? Pero te diría que fue un proceso bastante interesante por cómo empezó, ¿no? Porque pues, al final fue pues, por un contacto personal de, oye, Matías, deberías conocer a Pablo y a Uri, y así empezó. Súper. Ahora, quizás no coincida mucho con cómo me has explicado el proceso con Founders Fund, pero su serie A se anunció unos meses después de la adquisición de Plaid por Visa, por $5.3 billones, y que fue todo un boom definitivamente, ¿no? Y se hablaba de múltiplos de evaluación de alrededor de 50 veces ventas, que es una locura. Ahora, por cierto, recientemente la transacción creo que ha sido detenida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pero independientemente de esto, me gustaría saber cuánto les ayudó o no ser este pitch de el Plaid de Latinoamérica en su proceso de fundraising con fondos en Estados Unidos. Sí, bueno, la verdad es que no sé si para bien o para mal la gente muchas veces nos compara, ¿no? Nosotros siempre decimos que sí, que bueno, que al final un poco el objetivo que perseguimos es el mismo, y yo creo que cualquier compañía en cualquier parte del mundo que esté metida en el mundo de Open Banking, Open Finance, pues busca al final eso, ¿no? Que es el empoderar al usuario final y el democratizar el acceso a los datos financieros, ¿no? Pero evidentemente la realidad del mercado en Latinoamérica es muy diferente, ¿no? Por lo que comentábamos de fuentes de información, niveles de bancarización, infraestructura muy, muy, muy concreta. Entonces, la oportunidad es diferente, y te diría que es incluso más amplia, ¿no? Porque no se trata tanto de crear disrupción en la banca, sino que se trata de ampliar o de crear un pastel mucho más grande para todos, ¿no? Dicho eso, yo creo que al final el tener referencias a nivel internacional de ese tipo de compañías, lo que al final validan es, oye, hay un mercado donde puede y donde debe, donde tiene que haber una disrupción, ¿no? Plaid lo ha demostrado en Estados Unidos, en Europa hay varios players como Tink, como TrueLayer, que lo están demostrando. Entonces yo creo que ese tipo de validación internacional yo creo que siempre es relevante, y el timing también, yo creo que el timing fue pues un poco no solamente la adquisición de Plaid, también justo es que estábamos en Y Combinator durante ese periodo, entonces estábamos como muy cercanos a muchos fondos, tenemos una relación como bastante fluida y bastante directa con muchos fondos en ese momento. Entonces estamos también justo lanzando el producto, empezamos a traccionar muchísimo, entonces ahí se alinearon como muchos factores, ¿no? a nivel de timing. Entonces yo sin duda contribuyó ese tema, pero hubo también más cosas alrededor, ¿no? Genial. No, y creo que un punto en particular que a veces la gente utiliza para juzgar lo que se llaman los copycats, ¿no? Cuando copias un modelo en otro país, es que aun cuando el resultado final del producto se vea muy similar para el usuario final, todo lo que está detrás, la ejecución puede ser muy, pero muy distinta, ¿no? Algo tan sencillo como en Estados Unidos las tasas de bancarización son 95% y en Latinoamérica claro, llegamos a 40% con las justas. Entonces sí, claro, aunque en el app no sea lo mismo Belvo y Plaid en Estados Unidos, pues lo que está detrás, las integraciones, la construcción del software, todo puede ser dramáticamente diferente, ¿no? Absolutamente, sí. Ahora, yendo al segmento prefinal de la entrevista, Belvo ya tiene una relación existente con varias fintechs y están en un sector que definitivamente, sobre todo gracias al COVID, pues sus perspectivas de crecimiento son más grandes todavía o más aceleradas. ¿Cuáles son los planes de productos, servicios complementarios que Belvo tiene, digamos, en los siguientes meses o año para incrementar el valor de sus clientes? Y ahora, entiendo que puede tener un componente de confidencialidad, pero más me gustaría que nos cuentes a un nivel high level para que otros founders puedan entender cómo ustedes piensan acerca de su product roadmap a nivel estratégico. Sí, absolutamente. Y confidencial, nada. Sí, nosotros, o sea, un poco la visión que para contestar esta pregunta, yo creo que como mezclaré un par de puntos, ¿no? Uno que tocaba al principio, que es el tema de
de Pan LATAM, ¿no? O sea, de la gran visión que tenemos de ser la plataforma de APIs Open Finance de Latinoamérica, no solamente para servir a jugadores locales, que es fundamentalmente lo que hacemos hoy. Servimos a clientes en México para el mercado mexicano, servimos clientes en Colombia para el mercado colombiano, servimos clientes en Brasil para el mercado brasileño, pero empezamos a ver cada vez más plataformas que piensan en LATAM como el mercado, ¿no? Hablamos de Nubank antes. Nubank está en Brasil, en México y pronto en Colombia. Creditas está en Brasil y en México. Walla está en Argentina y en México. Y esto no va a hacer más que ir en aumento, ¿no? Por las ambiciones de los fundadores, por el capital con el que van a contar, por el talento que va a haber en FinTech y también por la reducción de barreras, ¿no? de expansión. Entonces nosotros, gran parte de nuestro roadmap pasa por ahí, pasa por construir una mayor capilaridad en toda la región. Entonces, y es el motivo por el cual estamos en México, en Colombia y en Brasil, ¿no? Entonces, parte pasará por aumentar nuestra cobertura en esos países y también en expandirnos a más países, ¿no? Más adelante. Entonces, eso es como una parte, ¿no? Probablemente en 2021 nos metamos en algunos países más allá de ampliar la cobertura en los que tenemos ya, que por ejemplo, pues como te decía, ¿no? Pues en México tenemos 30 integraciones, en Brasil tenemos 6 integraciones, en Colombia otras 6, etcétera. Entonces eso es como un punto. Y el segundo punto pasa por no solamente aumentar la cobertura en entidades bancarias o lo que tenemos a día de hoy, pues como puede ser plataformas de economía colaborativa o plataformas fiscales, sino también buscar otras fuentes de datos que pueden ser relevantes para contextualizar financieramente la información y servirla a terceros, ¿no? Pues te hablaba antes de no sé, utilities o servicios, todo tipo de cosas. Eso estamos todavía explorando, ¿no? Eso es un poco la parte de acceso a datos, ¿no? Luego, a nivel de producto, nosotros tenemos muy claro que el acceso a los datos es una primera parte, un primer escalón hacia lo que es como un end goal como más amplio, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahora, y sacaremos a finales de año, o sea, antes de finales de mes, una primera o un primer producto en esta nueva vertical, en esta nueva solución, que es el tema de la inteligencia o del enriquecimiento, ¿no? ¿Y qué entendemos nosotros por esto? Es básicamente permitir a nuestros clientes tener insights más directos en base a la información que obtienen y que consumen, ¿no? Entonces, en lugar de, como decíamos al principio, ¿no? En lugar de decir, oye, esta es la información de Enso de los últimos 12 meses de su tarjeta, de su cuenta chequera, que nosotros podamos directamente decirle a la fintech, oye, esto significa que en base a nuestros modelos basados en data science, propietarios, etcétera, esto significa que Enso tiene una capacidad de repago de una tarjeta de crédito de X. Esto significa que Enso tiene un income de Y. Y muy profundo ahí, ¿no? O sea, de incluso poder crear, scoring crediticio alternativo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es una parte muy, muy importante. Tenemos un equipo, específicamente un equipo de producto dedicado a eso, y los primeros productos empezarán a salir a partir de finales de año. Y luego la siguiente es el poder crear también una infraestructura de iniciación de pagos, ¿no? Que completa un poco el círculo, ¿no? Te accedes a datos, interpretas datos enriquecidos y luego puedes tomar decisiones sobre esos datos, que generalmente en el contexto de fintech es o enviar o recibir dinero, ¿no? Y ahí también estamos todavía en fases iniciales, tenemos alguna prueba de concepto con algunos clientes, y ahí donde nos estamos reforzando mucho y estamos creando un poco el equipo, ¿no? Entonces ahí 2021 va a ser importante para nosotros ahí, y de hecho, pues bueno, hace poco anunciamos, a principio de semana, que justo hemos incorporado a un antiguo miembro de Banxico y de la Comisión Nacional al equipo, para un poco también pues ayudar y liderar un poco todas esas iniciativas, específicamente en México. Genial. Qué interesante este segundo producto, porque parece muy natural, ¿no? Sobre todo porque ustedes tienen acceso a más datos que todos sus clientes juntos, probablemente, ¿no? Justamente por el tipo de servicio que están dando, y pues hace total sentido que ustedes aprovechen esa información para darles insights mucho más directos y con mayor precisión que sus clientes.
Ahora, hay una pregunta que me gusta hacer, que es un request for startups. ¿En qué verticales, tendencias de fintech te gustaría ver a otros fundadores trabajar? O digamos que si tú estuvieras haciendo Belbo, te gustaría estar trabajando en ellas. Sí, yo te diría como un segmento que he descubierto, evidentemente pues construyendo Belbo y dentro de FinTech es todos los productos financieros que se están creando para el gig economy, ¿no? Para el sector informal. Y que eso puede ser pues desde plataformas como muy verticalizadas o muy específicas, como puede ser pues seguros de coche, por ejemplo, o plataformas como renting de coches o de motos. Pues, bueno, por ejemplo, hay compañías pues como Flex Club, como Cobee, como Grupo R5, etcétera. Ahí, o sea, yo creo que es ese segmento de la población que dentro como se puede llamar como un poco trabajadores independientes, por así decirlo, entonces más amplio que el gig economy, ¿no? Y luego también otro tipo de plataformas que ya ofrecen pues servicios como también financieros más amplios, ¿no? Marketplaces de servicios, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, compañías como Heru, con quien trabajamos, México. Entonces yo creo que ahí hay una grandísima oportunidad y que todo lo que se hace ahí al final no solo fomenta la innovación, no solo fomenta la democratización, sino que fomenta la inclusión. Y eso es fundamental para la región, ¿no? ¿Qué porcentaje de sus clientes están en esas verticales relacionadas a trabajo independiente o gig economy? Tampoco te sabría decir, porque generalmente esos clientes también intentan consumir pues, otros servicios como de SAT, igual algunos de bancos, pero te diría, o sea, sí que desde que lanzamos ese tipo de producto, o sea, el acceso a como información financiera de gig workers, la verdad que hemos tenido una aceptación espectacular, ¿no? Y la verdad es que estamos teniendo muchísima demanda por ahí. Tampoco te sabría decir así un porcentaje específico, pero sí que estamos viendo que está creciendo mucho. Genial. Vale, llegamos al segmento final de la entrevista y este se llama Ronda de Tweets. La idea es que yo voy a decir una afirmación corta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, o sea, 1 minuto. ¿Ya? Estoy hablando de... Tú eres de Barcelona, ¿cierto? Bueno, yo soy de Madrid. Ya, pero has estado... Sí, pero bueno. Sí, claro, llevo mucho tiempo basado en Barcelona. Vale. Estoy viajando de Barcelona a la Ciudad de México. ¿Qué libro debería leer? Pues te diría, vamos, un libro que yo creo es uno de los mayores bestsellers de la literatura contemporánea española, que está ambientado en Barcelona, que es La sombra del viento, ¿no? de Ruiz Zafón. Y es como un buen recorrido por lo que es Barcelona. ¿Cuál es el inversionista que más ayudó a construir Belbo y por qué? Te diría en diferentes fases han sido diferentes personas, pero una persona que nos ha ayudado mucho es a todos los niveles, ¿no? Es un buen amigo mío y antiguo compañero en Revolut, que se llama David de Picciotto, que es un grandísimo operador, tiene un grandísimo network y nos ayuda pues, conectándonos a muchísima gente y siempre está ahí dispuesto a ayudar. Genial. Para quienes no saben, Revolut es digamos que el Nubank de Reino Unido. Es uno de los bancos digitales más grandes de Europa. A ver, sigamos. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Bueno, te comentaba antes, ¿no? que me gustaría cada vez más que se pudiera ver Latinoamérica como región, ¿no? Y hay muchos factores que tienen que cambiar, ya sea factores regulatorios, jurídicos, de capital, etcétera. Pero habiendo crecido, habiendo visto lo que se ha hecho en Europa a nivel de proyecto económico, político, integración, ha sido un gran catalizador para el éxito de muchas startups, ¿no? Entonces, ver eso y ver cómo evoluciona Latinoamérica también es algo apasionante. El problema es que a nosotros nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Ya. Finalmente, ¿quién es un emprendedor en Latinoamérica al que admiras y que crees que debería entrevistar y por qué? Sí, te diría, a ver, alguien así. Mira, te diría, y de hecho también nos ayudó muchísimo, ¿no? Al principio, cuando estábamos empezando Belbo, sobre todo con lo que
lo que te comentaba de como el contexto y la conectividad a nivel local en México es Víctor Noguera, es fundador de Flat, una compañía PropTech a la que le va muy, muy bien. Él también es español, pero lleva mucho tiempo en México y están haciendo cosas muy, muy chulas y es un tío de 10. Entonces también por ahí creo que sería interesante que hablaras con él. Genial, ya. Post entrevista te pediré una introducción con Víctor. Fantástico. Genial. Oye, gracias Pablo por estar acá. Eso ha sido todo. Me encantó tenerte en el podcast. Pueden encontrar a Pablo en Twitter como Higuera Pablo. Y no sé, te dejo, ¿qué últimas palabras te gustaría darles a nuestra audiencia? Bueno, nada, ha sido un placer estar aquí contigo, Enzo, compartiendo un poco lo que estamos haciendo desde Belvo, un poco nuestras vivencias y sin duda hay mucho que hacer en tecnología y en Internet en Latinoamérica, específicamente en FinTech. Así que nada, un placer. Genial, Pablo. Gracias por estar acá. Bye.